Hablemos de las reglas de mierda, o BRULS. Las BRULS son restrictivas, porque las personas casi nunca toman decisiones por elección racional. Creemos que sí, pero no. El científico Charles Marston escribió un artículo llamado Memética y contagio social. Marston dice, la evidencia muestra que heredamos y transmitimos comportamientos, emociones, creencias y religiones, no por elección racional, sino por un contagio. Esta teoría sugiere que cuando estamos inseguros de cómo reaccionar ante un estímulo o situación, buscamos guía en los demás y los imitamos conscientemente. Imitamos conscientemente para no tener que pensar por nosotros mismos. Todos lo hacemos. A mí, hacer eso me llevó a una situación horrible. En mi adolescencia recuerdo perfectamente que iba en el auto con mi abuelo. Probablemente fue a principios de los 90. Recuerdo que Bill Gates era el hombre más rico del mundo y acababa de visitar la India. Mi abuelo había crecido en la India y Bill Gates le fascinaba porque hablaban de él en la prensa internacional. Mi abuelo me miró. Recuerdo perfectamente dónde estábamos en ese momento. El camino exacto. Me dijo, Vishen, si quieres ser rico, estudia computadoras como Bill Gates. Míralo, él es el hombre más rico del mundo. Fue la manera en que lo dijo. Yo lo respetaba porque era un administrador exitoso en una gran tienda departamental. Admiraba a mi abuelo. Sentía que sabía cómo funcionaba el mundo y era la persona más exitosa que conocía. Esa idea se me quedó grabada. A partir de entonces, cambié mi comportamiento. Comencé a interesarme mucho por la ciencia y la ingeniería. Me volví buen estudiante. Su consejo fue una influencia positiva, porque estudié mucho y apliqué para ingeniería en las mejores universidades. Finalmente, entré a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Michigan. Y ahí se empezó a complicar todo. En la universidad, lo único que me encantaba estudiar era artes escénicas y fotografía. De hecho, esas eran las únicas materias en las que obtuve la mayor calificación. En fotografía y artes escénicas, como actor. Pero en mis clases de ingeniería era pésimo. Me las arreglé para graduarme justito. Mi promedio final fue muy bajo. No estoy orgulloso. Recuerdo que odiaba tanto mis clases que, algunos días, despertaba y decidía no asistir. Calculé la cantidad mínima de trabajo que necesitaba para aprobar. Así de grande era mi odio por mis clases. Pero siempre era el primero en entrar a las clases de fotografía y artes escénicas. Las clases que me emocionaban. Hacía mucho más que las tareas que me asignaban. Era lo que me hacía latir el corazón. Pero me habían dicho que los actores se morían de hambre y que la fotografía no daba dinero. Así que me quedé en ingeniería. Un día Microsoft fue a la universidad para el Día de las Profesiones y colocó un stand. En 1998, Microsoft era la empresa soñada de todos. Trabajar para Microsoft era el equivalente a trabajar para Apple hoy día. Así que fui al stand de Microsoft, porque si conseguía trabajar para ellos, mi abuelo, ya fallecido, estaría orgulloso de mí. No era el mejor ingeniero, pero era muy bueno en artes escénicas y sabía qué hacer para pasar la entrevista. De alguna manera, conseguí el trabajo. Me convertí en parte del 1% de los estudiantes de informática de Estados Unidos que fueron contratados por Microsoft ese día. ¡Qué orgulloso estaba! Recuerdo que trataban muy bien a los nuevos reclutas. Nos daban un departamento elegante cerca de Redmond, Washington, y una bicicleta gratis. Pagaban más de lo que hubiera esperado como estudiante novato. Debería haber sido feliz, pero no lo era. Un día desperté en mi hermoso departamento pagado por Microsoft y miré a la hermosa bicicleta de montaña colgada en la pared, regalo de esta empresa asombrosa. Tenía que presentarme a trabajar en 3 horas, en mi propia oficina con 3 monitores. Pero no quería ir. Odiaba mi trabajo y me costaba despertarme cada mañana.
Me di cuenta que estaba viviendo el sueño de mi abuelo, no el mío. Era él quien quería que fuera como Bill Gates. Ese fin de semana hice un descubrimiento enorme. El mismísimo Bill Gates nos había invitado a todos los nuevos reclutas a su casa con vistas al lago Washington. Entré a una de las casas más hermosas y elegantes del país. Y el hermoso jardín de Bill mirando hacia el lago. Bill estaba detrás de mí sirviendo hamburguesas desde la parrilla al resto de los nuevos. Es muy buen hombre, muy amable. Nos trató muy bien. A su alrededor, mis compañeros estrechaban su mano y escuchaban sus historias. Pero por mucho que respetara a Bill, estaba demasiado avergonzado como para darle la mano. Sabía que le estaba fallando, porque odiaba mi trabajo. Y tener que ir todos los días simplemente no era para mí. Creo que fui el único que no le dio la mano a Bill Gates ese día. Lo idolatraba, todavía lo hago, lo respeto. Era un jefe estupendo, un gran hombre y líder. Pero yo estaba viviendo una mentira. Me avergonzaba ir a trabajar cada día y a dar solo la mínima parte de mí. No daba lo mejor de mí a la empresa, porque estaba persiguiendo el sueño de mi abuelo que me había implantado. Decidí renunciar. Solo llevaba 11 semanas en Microsoft, pero decidí renunciar y salir de allí. Pero era demasiado cobarde para renunciar, porque mis padres se enfurecerían. Mi padre pagó cientos de miles de dólares por mi carrera de ingeniería informática. En vez de renunciar, logré que me despidieran. Me quedé en mi oficina jugando a Age of Empires en la computadora sin parar, sabiendo que en algún momento me descubrirían. Y lo hicieron. Mi jefe me sacó de Microsoft. Y así terminó mi carrera en ese campo. Lo curioso fue que al dejar Microsoft, me sentí fracasado. Pero no había fracasado. Esa fue una de las decisiones más inteligentes de mi vida. Los siguientes años de mi vida tuvieron altibajos. No se resolvió todo de inmediato. Comencé a descubrir que, muchas veces, nuestras almas nos hablan con mayor verdad que el mundo exterior. Estaba siguiendo la versión del éxito de mi abuelo. Y así desperté un día preguntándome, ¿qué demonios estoy haciendo? Odio mi trabajo y levantarme de la cama. Muchos hacemos eso. Yo tuve la suerte de verlo a las 11 semanas. Otros se dan cuenta a los 11 años. Esta es la razón de que muchos despiertan una mañana a los 40 años pensando, ¿qué carajo le pasó a mi vida? En este programa te enseñaré las herramientas para asegurar que esto no te pase a ti. Si estás en una situación pésima, ya sabes qué hacer para escapar. Ahora regresemos a algo que mencioné antes. Escucha la voz de tu alma, o el deseo que tiene tu alma para ti. Me puse a pensar, ¿por qué me gustaba tanto la fotografía? ¿Por qué me gustaban tanto las artes escénicas? En ese momento no lo vi, pero estas eran pistas para mí. Años después fundé Mindvalley y me subí a hablar en un escenario. Exactamente 10 años después de dejar Microsoft. Me subí al escenario y hablé en un gran evento en Calgary con el Dalai Lama. Fue mi primera gran actuación en público y mi talento como artista y actor regresó. Me subí a ese escenario con tanta pasión que me eligieron como uno de los mejores oradores de ese día. Así comenzó mi carrera de orador, algo que de verdad disfrutaba. La habilidad de hablar en público se volvió en habilidad para enseñar frente a una cámara. Y por eso estoy haciendo este programa. Hablemos de la fotografía. Mi pasión por la fotografía era tal que me hice fotoperiodista. Y enfoqué esa pasión en darle a Mindvalley una de sus mayores ventajas competitivas. Si ves cualquier contenido de Mindvalley, la gente dice que tenemos un diseño genial. Ya en 2011, los expertos nos decían que estábamos cambiando la industria porque llevábamos estética, diseño y belleza a todos nuestros sitios web y productos. Si miras este programa hoy mismo, puedes ver la estética de su grabación. Mis clases de fotografía se convirtieron en un camino de migajas que me llevó a mi destino. Pensamos que imitar nos llevará al éxito, pero
¿Y si la vida es mucho más amable que eso? ¿Y si existimos en un universo benevolente? ¿Y si nuestra alma sabe lo que estamos destinados a hacer? Esa es la voz que realmente deberías escuchar, la voz interior. Tuve suerte de darme cuenta al principio y renunciar al trabajo que estaba matando mi alma y aprendí a escucharla. Me llevó algunos años, pero al fin fui guiado al camino que me estaba destinado. Piénsalo y pregúntate, ¿estás haciendo lo que realmente te hace feliz? Pregúntate, ¿qué pistas de tu pasado podrían apuntar a la verdadera dirección de tu vida? Te daré una herramienta que te ayudará a descifrar la respuesta. Descubre qué creencias, estructuras mentales e ideas de lo que está bien pudiste haber adoptado, posiblemente por imitación, como yo imité la definición del éxito de mi abuelo. Hablemos ahora de las BRULS, o reglas de mierda. Las BRULS son reglas que adoptamos de nuestro entorno, cultura, religión y de nuestros padres, aunque intentasen guiarnos con amor. En realidad, estas reglas nos frenan. Cuando comiences a romper las BRULS, te juzgarán y criticarán. Pero es importante que recuerdes las palabras de mi difunta amiga Pasán Isadora. Decía, quienes te critican por vivir la vida que quieres, solo están diciendo, mira, mis cadenas son más grandes. Debes poder elegir tu propia vida. Ahora bien, las BRULS son interesantes, porque son ideas preestablecidas de cómo debería ser la vida. Te diré las más comunes, y las que creo que debemos cuestionar. Perseguir el dinero está mal. El éxito lleva mucho trabajo. Trabajar de 9 a 5 es productivo. Ten metas realistas. Necesitas un título universitario para ser exitoso. Toda mujer necesita un hombre. Debemos tener una ciudadanía. Necesitamos la religión para ser buenos y morales. Con los años, he llegado a pensar que casi todas estas BRULS son erróneas. Y estas son muy básicas. A medida que nos adentremos en este programa, iremos descubriendo otras BRULS que pueden ser menos evidentes. La pregunta es, ¿cómo aprendemos las BRULS? Adoptamos creencias limitantes de 5 formas. La primera es el adoctrinamiento infantil. En la niñez somos muy manipulables. En su libro Sapiens, Yuval Harari dijo algo muy interesante de los seres humanos. Dijo, la mayoría de los animales nacen con una miniatura del animal adulto, pero los humanos no. Los humanos nacen como vidrio fundido. Por eso, podemos criar a nuestros hijos para que sean cristianos o budistas, socialistas o capitalistas, para ser seguros o inseguros. En la niñez, nos dan forma. Una de las partes fundamentales del ser humano es el campo cognitivo, el campo de los pensamientos. Y eso, amigos, es lo que nos implantan al crecer. Solemos adoptar las creencias de nuestros padres, maestros, abuelos y del resto de quienes nos rodean en nuestra niñez. También nos implantan BRULS las figuras de autoridad, principalmente políticos. Si has visto las noticias últimamente, habrás visto los escándalos de gobiernos de todo el mundo, porque los políticos han mentido descaradamente para ganar votos. Han usado anuncios de Facebook, dirigidos con cuidado para hacernos creer mentiras. Sé consciente de cómo adoptamos ciegamente las ideas que nos implantan los políticos. Cuando percibimos a una persona como líder, adoptamos automáticamente sus creencias. La tercera forma es la necesidad de pertenecer. Esta mañana, mientras veía las noticias, vi en CNN.com a una mujer que había escapado de un culto. Cuando le preguntaron, ¿por qué te uniste a un grupo de supremacistas blancos? Ella contestó que pensaba que la mayoría de los reclutas del culto entraban porque se sentían solos y aislados. Dijo que entró por soledad.
Y podemos aprender algo de esto. A veces adoptamos rules limitantes porque queremos pertenecer a determinado grupo de personas. Quizás sea la cultura laboral de la empresa que nos contrata, nuestra religión o las creencias del grupo étnico con el que nos identificamos. Aunque estos grupos nos den un sentido de pertenencia, muchas veces pueden tener rules muy peligrosas. Por favor, sé consciente de eso. Nuestros cerebros no son máquinas racionales perfectas. Al nacer, somos muy susceptibles al entrenamiento y al hacernos adultos tendemos a seguir a los líderes. Por último, a menudo suprimimos el pensamiento racional para encajar en un grupo. Ten en mente estas 3 ideas, porque te ayudarán a identificar cuando estés tomando decisiones irracionales y reprimiendo el deseo de tu alma. Existen otras 2 formas de adoptar rules. Una es la prueba social. Sé muy consciente de esto. Piensa, ¿por qué tomarían voluntariamente miles de millones de personas de todo el mundo jarabe de maíz alto en fructosa, como si fuera normal? Por supuesto, estoy hablando de Coca-Cola. Si analizamos las campañas de marketing más brillantes, como Coca-Cola, usan pruebas sociales para influir en ti. Su publicidad dice, mira, todo el mundo lo hace, así que tú también debes hacerlo. Utilizan todo tipo de trucos publicitarios. Cuando ves un anuncio de Coca-Cola, ves gente feliz tomando Coca-Cola, corriendo colina abajo, tomados de la mano. Asocian Coca-Cola con cosas positivas y te sugieren que, como todos la beben, tú debes beberla también. Pero está sucediendo algo hermoso en la Tierra. Y es que, a medida que despertamos, comenzamos a ver el engaño de empresas como esta. Así sucedió con la industria del tabaco. Hoy día, fuma mucha menos gente que antes, pero la epidemia del tabaquismo comenzó aplicando la prueba social para implantar rules en la mente de la gente. A principios de los años 60 y 70, las tabacaleras pagaban a los ejecutivos de Hollywood para que mostraran a las estrellas fumando en la gran pantalla. Eso es la prueba social. Si todo el mundo lo hace, tú deberías. Estate muy atento a las ocasiones en las que adoptas comportamientos, creencias y prácticas solo porque parece que los demás lo hacen. La quinta forma en que aprendemos rules es por nuestras inseguridades internas. La fábrica de significados en nuestra cabeza. A medida que profundicemos en este programa, iremos arreglando esas inseguridades. Pero funciona así. Estás en el trabajo y lo haces muy bien, pero otro recibe el mérito. Esto sucede porque aún no eres injodible. Creaste un significado. No soy digno. O no se me reconoce. O mi jefe es un cabrón. También inventas excusas, como que la otra persona era más guapa, o habló más, y por eso recibió el reconocimiento y la vida es injusta. Nuestras inseguridades internas provocan que hagamos rules y vivamos con estos sistemas operativos, sin darnos cuenta de que son inventados. Cuando prestas atención a estas 5 formas, aprendes a identificar y a eliminar las rules que has adoptado sin razón. Te las repito. Adoctrinamiento infantil, figuras de autoridad, necesidad de pertenecer, prueba social e inseguridad interna. Recuerda lo que dijo Tim Ferriss. Fuera de las leyes legales y de la física, todas las demás reglas están para romperse. Escucha a tu alma y rompe las rules.